Muy buenos días a todos ustedes, Dios me los bendiga grandemente. Estamos en el día 198 de la Biblia en un año, así que bueno, hoy declaramos que es un día de bendición, un día donde nuestra mente en el nombre de Jesús es abierta para que la palabra haga rema en nuestro corazón. Así que vamos aquí al día 198 y vamos a estar estudiando Primera de Crónicas 24, todo el capítulo, Primera de Crónicas 25, todo el capítulo, Primera de Crónicas 26 del 1 al 11, Romanos 4 del 1 al 12, Salmos 13 del 1 al 6 y Proverbios 19, 15 y 16. Así que bueno, esto es Proverbios 19 del 15 al 16, versículos 15 y 16. Quiero estar con ustedes en esta mañana estudiando lo que dice Romanos 4, del versículo 1 al 12. Y aquí está hablando, Pablo le está explicando a los romanos cómo era que se contaba por justicia a aquellas personas que tenían fe en el Antiguo Testamento, porque acuérdense, en el Antiguo Testamento Jesucristo todavía no había llegado a la escena. Entonces ellos estaban bajo la ley. Y aquí empieza Pablo a explicarles y les pone de ejemplo a Abraham y a David. Y vamos a leer lo que dice ahí la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El creerle a Dios, la fe en el Señor. Abraham tuvo fe y le fue contada por justicia. Esto es tremendo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto dice el Salmo 32 del 1 al 2. Y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Segunda de Corintios 5:19. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Quiere decir que Abraham no estaba circuncidado cuando le fue contada su fe por justicia. ¿Y por qué es este argumento? Este argumento es porque los judíos en el Antiguo Testamento decían que cuando los gentiles recibían a Cristo tenían que circuncidarse, porque eso era parte de la ley. Y aquí habla Pablo y dice: no, espérense un momento, Abraham no estaba circuncidado cuando su fe le fue contada por justicia. Así que ahí él está estableciendo y diciéndoles a ellos: esto no tiene absolutamente nada que ver. Abraham es el padre de la fe para los que están circuncidados y para los que son incircuncisos. Quiere decir tanto para los judíos como para los gentiles. Dice el versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también les siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y les voy a leer el 13 que toca el día de mañana, pero se los voy a leer. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Por esa fe que Abraham tuvo cuando creyó, fue que el Señor le dio la promesa que sería heredero del mundo. Esto es poderosísimo. Eso lo encuentran en Gálatas 3:18. Entonces aquí vemos cómo es
que en el Antiguo Testamento, por la fe, ellos eran justificados. Y vemos que Abraham fue justificado no por obras, sino por medio de la fe. Y Dios lo contó a Abraham justo. Dice que él contó a Abraham justo. ¿Y qué quiere decir esto cuando dice que contó a Abraham justo? Quiere decir que nuestra justificación no es que Dios nos está haciendo perfectamente justos, porque tú y yo no somos perfectos, somos redimidos. Amén. Pero sino contándonos como perfectamente justos. Él nos cuenta como eso. Después de ser contados como justos, entonces nosotros empezamos verdaderamente, el Señor nos empieza a hacer justos, nos empieza a moldear, nos empieza a purificar y nos perfecciona el día de nuestra resurrección o el día que nos vayamos con Él. Ese es el día de la perfección. Por eso la palabra dice que el Señor completa la obra que comenzó y la perfecciona. Y nuestra perfección viene cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador. La justicia no es más que la ausencia de la maldad o de la culpa. Eso no es solamente lo que significa la palabra justicia, porque Dios no solamente nos declara inocentes delante del tribunal de Dios, pero Dios también nos declara justos. Quiere decir que cuando Dios nos cuenta delante del tribunal de Dios, Dios nos dice, espérate, estas personas que están aquí son justificados, son inocentes, ¿verdad? Son inocentes porque toda culpabilidad es quitada. Todo pecado es perdonado. Entonces el Señor delante del tribunal de Dios nos dice, pero espérate, ellos son justificados por mi sangre. Porque cuando tú te paras delante de la presencia de tu Dios, lo único que te diferencia a ti de las demás personas es la sangre de Cristo sobre ti. Cuando tú te paras delante del Padre, Jesucristo, que es nuestro mediador, le dice al Padre, espérate un momento, ella o él están justificados por mi sangre, porque lo primero que está sobre ti es la sangre del Cordero. Esa es la sangre que te justifica. Amén. Es por eso que la justificación es tan importante. En el versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Y aquí la idea de la gracia está en contra del principio de la obra. La gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios. Esa es la gracia, el favor inmerecido. Dios te está dando un regalo, Dios te lo está dando y te está dando esa gracia que tú la recibes a través de la fe, ¿verdad? Entonces, las obras, cuando tú haces obras, eso tiene que ver con ganar tu mérito delante de Dios, porque tú le dices al Señor, no, un momento, Señor, yo trabajo para la obra, mira, yo me levanto a las 3 de la mañana, mira, yo estoy aquí, o sea, todo lo que tú haces por obra, yo hago acciones benéficas, todo eso está muy bien, pero la cosa aquí es por fe tú recibes la justificación, no por obras, porque si fuera por obras, imagínate todo el mundo que hace cosas, no quiere decir que está justificado por Dios, amén. So, tienen que ver, la justificación viene a través de la fe, se recibe a través de la fe en Jesucristo, en la resurrección del Cordero inmolado, esa sangre viene y te justifica y te limpia de todo pecado. Por eso David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, porque David vivió esto en el Antiguo Testamento. Si hubo alguien a que Dios le tuvo que perdonar muchas cosas, fue a él. Y él se arrepintió, porque hay un arrepentimiento que viene cuando cuando tú empiezas a cumplir la ley, el pecado sale a flote y te dice un momento, porque la ley te compara con las cosas que estás haciendo y el pecado sale a flote. Por eso mucha gente no quiere conocer a Cristo, porque no quieren entrar a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que parar de pecar. Entonces, cuando tú estás en un pecado, tus ojos son abiertos. ¿Por qué? Porque entonces hay un contraste en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás viviendo y lo que la palabra de Dios dice, la ética moral que Dios te está demandando. Y ahí tú dices, bueno, un momento, esto está mal. Hay muchas cosas que yo estoy haciendo aquí, que yo las hacía por hacerlas, porque todos nosotros tenemos el pecado en la carne. Todos somos pecadores. Todos. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo soy perfecto o yo soy, como digo yo, Santa María. Eso no es así. Entonces todos nosotros somos pecadores y estamos en camino a ser perfeccionados, ¿verdad? Entonces, después también dice, y cuyos pecados son cubiertos, pues dice David, son perdonados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Y aquí vemos a David
que David sabía lo que era ser perdonado y culpable. Él conocía la seriedad del pecado y era bueno, y él decía que era bueno ser verdaderamente perdonado. Él conocía la bienaventuranza de un hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras solamente con el arrepentimiento, porque si David hubiera sido juzgado solamente por sus obras, el Señor tenía que haberlo condenado, pero Dios es un Dios justo que conocía por experiencia que son bienaventurados aquellos, como dice él aquí en su palabra, en el libro de los Salmos, cuyas iniquidades son perdonadas. Así que los dejo con esto: ningún pecador, ni por mucho que lo intente, puede llevarse sus propios pecados y volver limpio de culpa. Ninguno. Ninguno puede comprarlo, porque el dinero del mundo no lo compra, ni la ciencia, ni la habilidad de conocer a apóstoles, ni la habilidad de servir en un ministerio. Nada de eso puede quitarte el pecado, por muy pequeño que sea y por muy poca culpa que tú tengas. Una vez que el pecado ha sido cometido, cada pecado y su culpa se aferran a ese pecador y está tan cerca de ese pecador que aún se convierte en su propia sombra. Hay muchas personas cargadas porque esa sombra de pecado está constantemente detrás de ellos. En cubano nosotros decimos tienes un chino atrás, pero el chino es el pecado. Ese pecado es el que viene y te acecha constantemente. Entonces se aferran por toda la eternidad, a menos que llegue Dios y agarre todos esos pecados y los tire al fondo de la mar y no se acuerde más nunca de ellos. ¿Y cómo es que eso sucede? Eso sucede cuando tú le das tu corazón a Cristo. Así que si tú hoy eres redimido y eres una persona justificada delante de Dios porque has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tú puedes considerarte bienaventurado, porque nuestro Señor te ha limpiado de toda culpa, te ha justificado y te ha perdonado. Pero si todavía tú estás siendo acechado por esa sombra de pecado, por esa vida que no te deja vivir, por todo aquello que te agobia, yo te digo a ti que en este día hay un Salvador, se llama Cristo Jesús. Cuando tú clamas a ese nombre, que es sobre todo nombre, Él viene y limpia todos tus pecados, te perdona de todos tus pecados, te justifica, te pone un nombre nuevo y te hace hijo. Así que si te sientes que no tienes identidad, que no tienes con quién contar y que estás solo en este mundo, yo quiero decirte que hay un Padre Celestial que te ama. Hay un Padre Celestial que no está mirando tu pecado, sino que añora estar al lado tuyo, que te anhela con todo su corazón, que nunca ha dejado de amarte y está ahí y te está llamando y te está diciendo: ven a mí. Dios no te ha dejado. Así que si tú no conoces a Cristo, yo te invito en esta hora que tú le digas: Señor, ven, entra en mi corazón. Es tan fácil como eso. Yo voy a creer en ti, yo voy a dejar a un lado toda esta vida pecaminosa, todas estas cosas que lo que hacen es añadir más peso a mi caminar, porque el pecado añade un peso muy grande en el ser humano. Llega un momento que no podemos más con ese peso. Así que yo te digo hoy, hay un Dios que vino a darte vida y vino a darte vida en abundancia. Cuando tú le recibes, Él cambia y transforma tu vida y vas a ver un cambio impactante. Así que escríbenos a través de las redes. Si tú haces esa oración ahí en cualquier lugar donde tú te encuentres, Dios, cuando tú oras, Él te escucha. Entonces, si haces esa oración, escríbenos a través de las redes. Estamos aquí para darte seguimiento y para decirte lo próximo que debes de hacer. El Señor los bendiga en este día y recuérdense, nos vemos mañana nuevamente en la Biblia en un año. Hasta luego. Bye bye.